europeos y latinoamericanos interesados en el pase de una dictadura a una democracia. Eleazar López Contreras, en 1938, se dirigía por Radio Broadcasting Caracas, antecedente de Radio Caracas Televisión, a la nación que gobernaba. Tomo un café de la región de los Andes, donde era oriundo el general López Contreras. En su mensaje, el general López Contreras ya ha informado sobre la plena soberanía existente en Venezuela, gracias a que por fin ha pagado Venezuela su deuda a Inglaterra. La Venezuela de Guzmán Blanco, por obra y gracia del avieso y más peligroso dictador que ha existido en Venezuela, avieso y peligroso porque era culto y tenía mayor capacidad entonces de hacer daño, ante las circunstancias que se derivaban de una cruenta guerra que se llamó la Guerra Federal y cómo quedó el país arruinado, aprovechó las circunstancias para vender buena parte del país y vendió lo más importante, lo único productivo que había después de esa guerra, que eran las aduanas, particularmente el puerto de La Guaira y Puerto Cabello. El general López informó que había pagado la deuda después de más de 80 años de cesión del territorio nacional. La cesión del territorio nacional constituyó un acto de traición a la patria que hizo Guzmán Blanco, porque en todas las constituciones de Venezuela, desde la constitución de Angostura, se considera que la patria no puede ser cedida, que Venezuela no puede ser vendida, que Venezuela no puede ser empeñada a una nación extranjera. El caso es que esos puertos pertenecían a Inglaterra y cada vez que llegaba un barco a Venezuela, la gananciosa era Inglaterra. Además, López Contreras, con el modesto presupuesto de entonces de alrededor de unos 30 millones de bolívares, informó que había logrado inaugurar los 5 grupos escolares bolivarianos de Caracas, con los nombres de los países libertados por Bolívar, y eso incluía inclusive la República de Panamá de La Guaira, la experimental Venezuela donde yo estudié, y que había creado la normal Gran Colombia, porque no existía entonces sino una escuela de señoritas para enseñar a aprender, pero no existía una escuela normal, que además había establecido el Instituto Pedagógico Nacional gracias a la obra de una misión que trajo de Chile. El general López Contreras se inspiró en Chile no solo para traer una misión sureña para la creación de la Escuela de Profesores de Educación Secundaria de Venezuela, el Pedagógico Nacional, sino también para, inspirado en los carabineros, ser el creador de la Guardia Nacional de Venezuela, un cuerpo independiente del resto del ejército, cuidadoso de sus fronteras, cuidadoso de las aduanas y cuidadoso del país. General López, siendo un mozalbete de unos 14 años,
emprendió un viaje parecido desde los Andes venezolanos al que hizo Atila para llegar a Roma. Vinieron 60 andinos de una región apartada del resto de Venezuela, porque no había una carretera para Caracas, no había transporte. Vinieron a caballo después de derrotar a las tropas de Andrade, de los caraqueños y de los valencianos, y comandados por Cipriano Castro, uno de los primeros Castros peligrosos y enemigo de los americanos, que terminó preso en Ellis Island, donde terminan los emigrantes presos, la isla de las afueras de Nueva York. Cipriano Castro es conocido en la literatura humorística mundial porque se hicieron cantidad de caricaturas sobre Cipriano Castro, y realmente era un personaje caracterizado por su verbo emotivo y por la ridiculez de muchas cosas. Hombre que llegó a ser derrotado por el antecesor de López, Gómez, y que ambos eran partidarios de los alemanes en las guerras mundiales, hasta que Gómez hizo el cambio y se hizo partidario de los americanos. Pero además, López Contreras estableció los portuarios de La Guaira, de Puerto Cabello, hizo los museos de Bellas Artes y de Ciencia, e hizo un país democrático. Hay un momento en que López va al Congreso Constituyente porque tiene entonces la enemistad de la izquierda representada por los partidos insurgentes, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, representados entonces e inclusive del Movimiento de Acción Nacional, en el cual militan Caldera y Lava Peña, y esos movimientos de izquierda que pululaban alrededor del Congreso de Venezuela, tenían de todos modos que apoyar a López, porque si no se exponían a algo muy grave para ellos, que era la derecha extrema del gomecismo y sus peores enemigos. De modo que hay un momento cuando se trata de establecer el régimen constitucional de López, que Betancourt dice: hay que votar por López con un pañuelo en la nariz. General López terminó su periodo, como era tradición, entregó el poder a el general Isaías Medina Angarita, su ministro de guerra, y luego, a raíz de la llamada Revolución de Octubre del presidente Rómulo Betancourt, terminó exilado en los Estados Unidos. La característica básica del general López era lo que él llamaba calma y cordura. En nombre de esa calma y cordura, quizás la anécdota más famosa de él es cuando llegaba a la izquierda y le decía: dele duro a la derecha, a los gomecistas. Usted no sabe lo perjudicial que son los gomecistas, la antigua derecha en el país. Y el general López les decía: tienen razón. Y después llegaban los gomecistas, la extrema derecha, y le decían: esa izquierda está caracterizada por el comunista Rómulo Betancourt y por gente muy peligrosa que puede encender el país. Hay que combatir a esa izquierda. Y el general López les contestaba: ustedes tienen razón. Y luego llegaba su esposa, una agraciada dama de la alta sociedad de Caracas, María Teresa Núñez, y le decía: pero Eleazar, tú no estás procediendo bien, porque
le está dando la razón a unos y a otros. Y López le contestó a su señora: es verdad, María Cristina, tú tienes razón. Es decir, con esa calma y cordura, la nave de Venezuela la llevó desde un país inexistente, vendido a los ingleses por el tirano oculto Guzmán Blanco, para beneficiarse con los dineros que pagó Inglaterra por la venta de Venezuela, hasta llegar a instituciones democráticas como las que he mencionado. El general López auspicia el Tratado de Río de Janeiro a través de su canciller Borges. ¿Y qué es el Tratado de Río de Janeiro? Venezuela no se mete en pleitos ajenos. Eso fue beneficioso porque fue beneficioso para Argentina cuando los alemanes le fue capturado un barco en Montevideo, y fue favorable, también beneficioso a la larga para Venezuela, cuando Venezuela entró en conflicto con los nazis alemanes. Alemania tenía hasta un Gauleiter, un importante industrial de origen alemán venezolano, y Alemania estaba interesada en que el petróleo que venía del lago de Maracaibo no llegase hasta Inglaterra, que fue lo que le permitió a Inglaterra y a los Estados Unidos ganar la guerra cuando los tanques Sherman tenían combustible y los tanques Panzer alemanes no lo tenían. De modo que todas esas circunstancias me hicieron a mí, un muchacho recién graduado, cuando se establece la Constitución venezolana, que establece que los expresidentes constitucionales son senadores vitalicios, el general López Contreras fue designado senador vitalicio, y también don Rómulo Gallego, el autor de Doña Bárbara. Aspiré a ser su attaché civil en competencia con mi socio de bufete, Carlos Emanueli Llamosas. El general López, con toda su calma y cordura, no me escogió a mí, sino a Carlos Emanueli Llamosas, porque era simplemente familia de su mujer. Y yo entendí perfectamente las razones. La conclusión es la siguiente: la suma de bienes que aportó López Contreras al país constituyó cualquier otra cosa que pudiera ser en su contra, desde el hecho de haber invadido el resto de Venezuela desde sus montañas de los Andes, siendo muy joven, con los montoneros de Cipriano Castro, el hecho de haber entendido, entre comillas, que el general Gómez, el dictador, pusiera preso a su hijo Eleazar López, porque había conspirado y había sido detenido y preso en el cuartel San Carlos de Caracas. Es decir, el general López tuvo en esa oportunidad calma y cordura, lo que le permitió, en ejercicio de la disposición constitucional de que el Consejo de Ministros nombraba al nuevo presidente, que fallecido el dictador, asumiera el mando. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor póngale el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes, y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.